Agradecemos a nuestro Señor en esta tarde por poder estar en este lugar. Él es bueno, Él es misericordioso. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bendito sea el nombre del Señor. Entrando en contexto con esta palabra, nosotros sabemos que esta palabra ocurre cuando Pedro y Juan entraban al templo llamado La Hermosa, dice su palabra, si leemos un poco antes. Y vemos que ahí había un hombre cojo que llevaba muchos años. Lo ponían ahí para pedir limosna, pedir dinero. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que el Espíritu de Dios utiliza a Pedro y a Juan para sanar a este hombre cojo. Me dice que no tienen oro ni plata, pero lo que tenían era unción de Dios, poder de Dios. Y vemos que enseguida este hombre camina, es sano por el poder del Espíritu Santo. Toda la multitud que presenció este milagro, especialmente judíos, se maravillaron, dice su palabra. ¿Cómo era posible que ese hombre cojo fuera sanado? ¿Cómo era posible que ese hombre cojo, que había estado muchos años en el templo la Hermosa pidiendo dinero, limosna, fuera sanado? ¿Cómo es posible? Y dice que quedaron llenos de asombro y de espanto por el milagro. Pero Pedro les dice que ese milagro no ha sido hecho por ellos mismos, por el poder de ellos o por la piedad de ellos. Él les dice que ese milagro ha sido hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Y Él les recuerda y les dice: a este Cristo al cual vosotros crucificasteis, a este Cristo al cual ustedes rechazaron, porque ustedes en lugar del santo, en lugar del justo, escogieron a un homicida cuando Pilato lo quería liberar, pero ustedes escogieron a Barrabás, el homicida, y entregaron al santo y al justo, a Jesucristo el Señor. Así le dice Pedro. Pero Pedro le recalca y les aclara, les revela que el Padre Celestial, que Jehová Dios, ya había resucitado al Señor Jesucristo, a su Hijo, y había glorificado el Padre el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, y que este milagro había sido en nombre de ese Cristo, de este santo, el cual había muerto y resucitado. Y más adelante le revela que lo que ellos hicieron fue pecado, pero fue por ignorancia. No tan solamente lo del pueblo, sino que también las autoridades romanas. Había sido pecado haber matado al Mesías, claro que sí. Había sido pecado haber crucificado al Señor Jesucristo y no haberle creído. Pero más adelante vemos que Pedro le dice que eso tuvo que ocurrir porque el Cristo había de padecer. Y ahí es donde Pedro le dice: así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos
y convertidos le dice a ese grupo de judíos que había presenciado el milagro y que se le había revelado que el milagro era en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentíos y convertíos, le dice Pedro. Arrepentimiento. ¿Por qué les pide arrepentimiento? Ellos eran culpables de haber conspirado contra el Mesías, de no haberle creído, habían sido incrédulos y soberbios. Y le habían crucificado, habían conspirado contra el Señor Jesucristo. Tenían ese pecado. Pero Pedro le dice, arrepentíos. Tenían que arrepentirse de ese pecado. Es decir, ellos tenían que dejar el viejo pacto y reconocer el nuevo, como dice la palabra, y mejor pacto, el del Señor Jesucristo. Un nuevo y mejor pacto. Y es lo que el Señor le demanda a toda la humanidad. El arrepentimiento. El arrepentimiento y el convertimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la retractación de lo que nosotros hicimos. El arrepentimiento comienza por un reconocimiento de nuestra propia culpa. Para que usted se arrepienta, primero tiene que reconocer que es culpable. Si no reconocemos la culpa, no podemos arrepentirnos. Si Dios no nos revela, aquí Pedro le revela que ellos eran culpables, habían sido incrédulos, habían conspirado contra el Mesías, lo habían entregado. Y en lugar de haberlo escogido al Mesías como inocente, habían escogido a Barrabás, el homicida, el culpable. Entonces Pedro les insta primero a que se arrepientan. El primer paso para estar en comunión con Dios es el arrepentimiento. Y para yo arrepentirme debo reconocer que soy culpable. Sabemos que el Espíritu de Dios convence de pecado. El Espíritu de Dios nos convence y nos revela que somos culpables. Cuando el Espíritu de Dios no nos convence, nosotros decimos, ¿de qué soy culpable? Muchos viven de esta manera y dicen, ¿de qué soy culpable? ¿Cuál es mi culpa? Pero el Espíritu de Dios nos revela que somos culpables de nuestras propias decisiones. Especialmente si hemos tomado decisiones lejos de Dios. Ellos eran culpables de haber sido incrédulos y de haber entregado al Señor Jesucristo. Aunque tenía que venir así para que Él muriera por todos nosotros. Pero eran culpables, somos culpables. El Señor pide estas dos cosas para la reconciliación. Primero, el arrepentimiento. Al Señor le gustan los corazones sinceros. A Dios le gusta aquellos que pueden reconocer su culpa, su pecado. Al Señor le desagrada el carácter egocéntrico, que por más que sea culpable no lo reconoce, un carácter narcisista, egocéntrico, que no reconoce culpabilidad alguna. Es más, le echa la culpa a los demás, le echa la culpa al prójimo. Muchas veces nosotros somos responsables de nuestra propia culpa, porque hemos tomado malas decisiones ante Dios. Y es verdad que muchos han tenido mala experiencia en su vida. Hay personas que han quedado traumatizadas porque otro les ha hecho daño. Y eso no se puede negar. Cuando alguien es abusado de cualquier manera, ha sido dañado por el prójimo, está bien. Muchas veces los demás también tienen la culpa. Pero hay un punto en nuestra vida que nosotros tomamos decisiones
por nuestra propia cuenta, en donde ya no somos pequeños, en donde ya nosotros tenemos un culto racional, sabemos pensar, tenemos conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y usted no me va a negar que ha tomado malas decisiones, en donde ya el prójimo no es el culpable, sino que usted ha tomado su propio camino. Y gran parte del ser humano toma el camino ancho, el camino que lleva a la perdición, porque le gusta hacer lo que quiere, le gusta vivir su vida lejos de Dios, en una religión, creando un Dios falso para sí. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, Dios. Ellos habían rechazado al Mesías. Pedro les insta, les exhorta a que se arrepientan y reconozcan su propia culpa. Entonces, para que haya arrepentimiento, debemos reconocer primero nuestro error y de que somos responsables de nuestras malas decisiones. Sí. El arrepentimiento es la retractación de aquellas malas decisiones y acciones. El que se arrepiente se retracta de las malas decisiones que he tenido. Dice: me arrepiento de haber tomado esa decisión, me retracto. Ojalá nunca lo hubiera tomado. Ojalá hubiera aprovechado la oportunidad. Pero ya estoy aquí, estoy en este camino. Estoy prisionero, estoy arruinado. Estoy solo. Estoy envuelto en pecado. Voy rumbo a la condenación. Me arrepiento de haber vivido mi vida sin Dios. Al Señor le gusta esa sinceridad, el arrepentimiento. Sí, Señor. Amén. Y luego después, ¿qué le dice Pedro a esta multitud? Arrepentíos y convertíos. Sí. Arrepentíos y convertíos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es el convertimiento? Convertimiento es decir, transformados al Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, acepten el mensaje ahora que se arrepienten, con un corazón sincero, como el rey David. Nos vemos que el rey David con un corazón sincero se arrepintió de ese pecado. Recordemos que el primer mensaje del Señor Jesucristo fue: arrepentíos. Sí, mi Señor. En Marcos 1, 14, 15. Él predicó, el primer mensaje del Señor Jesucristo fue el arrepentimiento y la salvación. Por lo tanto, ahora Pedro le exige el segundo paso: convertíos. Ahora que ya reconocieron que son faltos ante Dios, conviértanse al Evangelio, conviértanse al mensaje que Cristo le está dando. Porque recordemos que es el Espíritu Santo quien completa la obra hasta el día de Cristo. Sí, mi Señor. Es decir, que el convertimiento no es a la ligera, no es de un día para otro. Pero cuando Pedro le dice arrepentíos y convertíos, le está diciendo: arrepiéntanse y acepten el mensaje del Evangelio. Sí, Señor. Acepten el mensaje del Señor Jesucristo. Acepten el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Transformaos al Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro insta a la multitud que ha visto el milagro y ha escuchado el mensaje. El milagro era para ellos, para que creyeran que Cristo era real, que había resucitado, que el nombre de Cristo era poder, que podía sanar. Pero también le vino el mensaje que este Cristo había muerto por sus pecados y el Padre le había resucitado y glorificado. Convertíos. El convertimiento es la transformación. Y yo quiero recalcar esto bien claro.
Hay que reconocer que el único que convence al hombre de pecado y que convierte es el Espíritu de Dios. Amén. Y repito, la obra no es perfecta. Es hasta el día del Señor Jesucristo. Cuando Pedro habla de convertimiento es acepten el mensaje. Sí, Señor. El convertimiento es la transformación de una vida pecaminosa. Y es lo que el Señor le pide al ser humano. Que dé el paso para que escoja la salvación que Dios le está dando. Arrepentíos. Los profetas así predicaban en Israel. Que se arrepintieran de sus malas obras. Que aceptaran la palabra de Dios. Y hoy en día este es el mensaje. Que la gente acepte el evangelio en su vida. ¿Qué es lo que puede hacer alguien que está atado por las tinieblas? ¿Qué puede hacer alguien que está atado por el pecado? Porque aquí nosotros no estamos batallando con filosofías huecas. Así es, Señor. No se trata de inyectar tan solamente pensamientos. Es una batalla espiritual. Así es, Rey. Y es el Espíritu Santo quien convence al hombre del pecado, quien convierte. Dios le está pidiendo, usted dé el paso. Acepte el mensaje. No deje para mañana lo que hoy usted puede hacer. Sí, Señor. Arrepentíos y convertíos al Evangelio del Señor Jesucristo. Y nosotros como hijos de Dios y pregoneros del Evangelio, al igual que Pedro, estamos llamados a predicar a los pecadores e instarles a que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos y acepten el mensaje del Evangelio. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a pregonar sobre el arrepentimiento y el convertimiento. Es lo que la iglesia está llamada a hacer. Sí, Señor. A predicar este hermoso mensaje de salvación. Arrepentimiento, convertimiento, dos pasos esenciales para que el Señor Jesucristo perdone a alguien y restaure su vida e inscriba su nombre en el libro de la vida. Gloria ¿Qué a más ti. dice adelante? En el mismo versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, que aquí no vale tanto el me arrepiento si no hay un convertimiento. Porque hay gente que es sincera y dice, yo sé que soy malo, soy pecador. Y suena lindo eso. Pero nunca se convierten. Muchos dicen, Dios sabe que soy pecador. Yo mismo soy pecador. Yo mismo soy culpable y está bien. Pero ¿dónde está el paso? El convertimiento, el aceptar el mensaje. Es que muchos no quieren dejar su religión, la religión muerta que tienen. Muchos no quieren dejar el mal camino, los vicios, el pasatiempo, el deleite. Pero tristemente, si tú estás en esa situación, vas rumbo a la condenación, vas rumbo al infierno. Poder. Estás caminando en el camino ancho que lleva a la muerte y a la perdición del alma. ¿De qué manera Dios te puede perdonar? Tienes que arrepentirte y convertirte al mensaje de Cristo. ¿Qué más dice? Para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, si no hay convertimiento, tus pecados siguen. Así es, Dios. Es arrepentimiento y convertimiento. De esa manera los pecados del hombre son borrados ante Dios. No es tan solamente sinceridad. Hay gente que es muy sincera y dice, yo tengo la culpa, pero no se convierten, no se arrepienten. Así es, Señor. Gloria a mi Rey que vive. Y algunos creen que de esa manera sus pecados son perdonados. El apóstol Pedro le declara dos pasos. Primero es el arrepentimiento. Después el convertimiento. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados.
Para que el Señor borre tus pecados tienes que arrepentirte y convertirte a Cristo. Alabar. No basta con sinceridad. Sí, Señor. No basta con reconocimiento. Tienes que aceptar a Cristo. Tienes que decirle al Señor Jesucristo, lávame con tu sangre. Reconocer que eres pecador. Reconocer que has preferido el pecado en vez de a Cristo. Si te arrepientes y te conviertes al Evangelio, ¿qué es lo que más dice? Para que sean borrados vuestros pecados. Recién cuando hay un arrepentimiento verdadero y un convertimiento al Evangelio, los pecados son borrados. Para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentimiento y convertimiento a Cristo el Señor. Son las dos pautas principales para que ante los ojos del Señor estemos verdaderamente limpios de nuestros pecados. Pues muchos se arrepienten y aún están convencidos, mas no están convertidos a Cristo. Como dijo alguien, muchos están convencidos, pero no están convertidos a Cristo, y eso es triste. Él quiere un convertimiento. El Espíritu Santo entrará al corazón. Él hará lo que tú no puedes hacer, Así es, mi Señor. pero tienes que dar el paso. Tienes que tomar la decisión. ¿Cuál es el paso? Arrepentirte y aceptar el mensaje. Cuando tú haces eso de corazón, el Espíritu de Dios entra a tu vida y empieza a tratar con tu vida. Así es, Señor. Y Él mismo empieza a romper las cadenas que tú no puedes cortar. Gloria al que vive. Porque repito, como dije a un principio, Señor. estás lidiando con poderes de la oscuridad. El poder en Cristo. Esto no es psicología. Por eso los psicólogos terminan enfermos cuando escuchan a un paciente. Porque el paciente no es que tenga un problema mental, es que está endemoniado. Ay, Imagínate a alguien que no tiene poder y escucha a alguien que está dañado por los demonios, queda también endemoniado. Pero Cristo tiene poder para romper las cadenas del pecado. Gloria a Cristo. Cristo tiene poder para limpiarte, para librarte, para cambiar tu vida. Porque hasta el momento tus decisiones te están llevando a la condenación. Y puede ser que te arrepientas demasiado tarde. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, Señor. Solo Cristo deshace las obras del diablo. Amén. Y es triste, muchos están convencidos, pero no están convertidos a Cristo. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve decir yo estoy claro, pero estás perdido? Tienes que buscar a Cristo. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al convertimiento. Es un llamado para que el religioso deje el camino, deje la tibieza y venga a los pies del Maestro. Gloria. Porque la obra del Espíritu es real, es verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Este grupo de judíos, los judíos estaban perdidos hasta este momento. Pero Pedro le ofrece el plan de salvación. Y les promete que si se arrepienten, si se convierten, sus pecados son borrados. ¿Qué más dice el mismo verso 19? Al poder. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio. Bendito sea el nombre del Señor. Restauración. Porque a la verdad, el que rechaza al Mesías está destruido espiritualmente. Aunque por fuera se vea como los fariseos, blanqueados, pero eran sepulcros, estaban llenos de hueso de muerto. Aquel que no tiene a Cristo en el corazón está seco espiritual. Y el pueblo judío hasta ese momento, por haber rechazado al Mesías, estaba seco. Estaban sin vida. Estaban muertos espirituales. Pero Pedro les promete que cuando
el Señor los perdone, sobre ellos vendría un tiempo de refrigerio. Es decir, vendría algo que les daría vida. El Señor Jesucristo dijo que se levantó en Juan 7, capítulo 7, versos 37 y 38. Y Él dijo que Él era el agua viva. Amén, sí, Señor. Y el que tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es el agua viva. Y Pedro le está recalcando, si ellos se arrepienten, se convierten, Dios los va a perdonar. Y esta agua va a entrar al corazón de ellos. Porque estaban en una sequía espiritual tremenda. Bendito sea el nombre del Señor. Estaban secos espiritualmente. Habían rechazado al Mesías, no tenían a Cristo. Y lo mismo es para el mundo entero. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, morando en el corazón, si tú no tienes a Cristo morando en tu vida, estás seco espiritualmente. Estás muerto en tus delitos, en tus pecados. Y los judíos estaban muertos. Eran religiosos. Habían rechazado al Cristo, al Rey de toda gloria. Pero Pedro les promete, si aceptan el Evangelio para su vida, van a venir tiempos de refrigerio. Es decir, tiempos de restauración. No hay nada mejor que ser restaurado por la presencia de Dios. Ser resucitado como Lázaro. Porque déjeme decirle que ser seco espiritualmente es sinónimo de estar muerto, estar separado de Dios. Sí, Señor. Entonces los tiempos de refrigerio hace referencia a una restauración espiritual del pueblo de Israel. Al ellos aceptar el mensaje del Evangelio, la sequía espiritual es la ausencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano. La sequía espiritual es la ausencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Alabanza. Necesitamos que esa presencia permanezca en nosotros. Él es el agua viva. Jesucristo es el agua de vida. El que tiene el agua viva ya no va a acudir a los vicios. Gloria. No va a recurrir a los pasatiempos para llenar el vacío del corazón. Porque va a tener a Cristo en su vida. Y lo hablamos por experiencia propia. Sí. Que cuando Cristo entra como el agua de vida, llega un refrigerio en nuestra vida. Amén. Se van los días de depresión. Se va el problema de existencia del ser humano que no sabe para qué existe. Se va todo eso porque lleva a Cristo. Así es. Encuentras un motivo para vivir. Gloria. Las promesas de Cristo trascienden la muerte. No se terminan en esta vida. Hay recompensas celestiales que el Maestro te está ofreciendo. Una salvación para tu vida. Él anhela llenar el vacío de tu corazón. Ese vacío existencial. Ese vacío que produce la ausencia del Espíritu Santo. Gloria. Porque hasta ese momento los judíos estaban secos. Porque no tenían a Cristo. Habían algunos que se estaban convirtiendo. Si nosotros vemos el libro de Hechos, con la predicación de Pedro, como 3.000, después como 5.000, muchos judíos empezaron a convertirse. Gloria. Pero habían muchos judíos que hasta el día de hoy no habían aceptado a Cristo. Lo que el Señor anhela es que este refrigerio llegue a nuestra vida. Amén, Señor. Una restauración espiritual. Una paz verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver cómo está el mundo entero por la ausencia de la presencia de Dios. La violencia, los homicidios, la falta de amor
es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Los problemas del ser humano son un problema espiritual. Los problemas del ser humano son un problema espiritual por la ausencia de la presencia de Dios. Así es, Señor. Porque el hombre sin Dios está seco espiritualmente. Necesita llenar esa sequedad. Y bebe agua sucia. Bebe agua que no le conviene. Pero Cristo es el agua de vida. Es el agua viva. ¿Cómo la puedo beber? Aceptando a Cristo en tu corazón. Amén. Él llenará ese vacío. Él tiene poder para transformar tu vida. Lo hizo conmigo. Lo ha hecho con su pueblo. Con aquella iglesia verdadera, a la cual Él ha rescatado del pecado y ha transformado su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, Rey. Tiempo de refrigerio, tiempo de restauración. Y no hablo de una restauración económica. No hablo de que todo el mundo te va a querer y te va a conocer. Hablo de la restauración espiritual. Aquella que tan solamente Dios tiene poder para ver y para cambiar. Los tiempos de refrigerio. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día nosotros vemos que la nación de Israel tiene un estado. Algunos se están convirtiendo por ahí. Algunos ortodoxos se están convirtiendo. De todo tipo. Pero aún no llega la plena restauración espiritual para Israel. Aún no llegan los tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque en su totalidad aún no han aceptado al Mesías, a Jesucristo, como Dios, como Señor, como Mesías. Por lo tanto, para ellos no va a haber paz. Vemos que el pueblo judío tiene estado, tiene buena economía, son distinguidos, tienen un ejército tremendo, un tremendo sistema de defensa, pero viven en guerras, viven en una sequedad espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, Dios. Viven en guerra. ¿Por qué? Porque no han aceptado en su totalidad a Cristo el Señor. No pueden venir tiempos de refrigerio. Van a tener que clamar como en Zacarías 12, Zacarías 14. Van a tener que clamar a Cristo como quien clama por el Hijo primero, como quien se aflige, dice su palabra, como por el primogénito. Y entonces se derramará espíritu de gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Se derrama el espíritu de gracia y ellos afligen. Pero no vendrá el refrigerio, no vendrá la restauración espiritual hasta que no se acepte a Cristo. Y el mundo entero no es la diferencia. El mundo entero está en guerra. No va a venir restauración para las naciones hasta que acepten a Cristo como el Salvador, como el Señor, como el Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La sequía espiritual. Pedro promete tiempo de refrigerio. Es decir, Él promete agua espiritual, que es Cristo, que es la presencia del Espíritu Santo. Ahora, muchas congregaciones algún día conocieron estos tiempos de refrigerio, porque algún día tuvieron la presencia del Espíritu Santo, pero hoy están en sequía. Nosotros, si vemos los tiempos del rey Acab, la sequía en los tiempos del rey Acab, ¿por qué ocurrió? Fue por la apostasía de Acab. Dice que él anduvo detrás de los Baales, se casó con Jezabel, la ex princesa fenicia, que era idólatra, era una bruja. Adoraba a Astarot, adoraba a Baal, a todos esos demonios, y mandaba matar a los profetas. Y este rey del reino del norte, Israel, Acab, por culpa de él, entró la apostasía. Él siguió los malos pasos de los malos reyes de Israel. En Primera de Reyes 16, 29 y 34.
Primera de Reyes 16, 29 y 34 nos habla de la apostasía de Acab. Dice que hizo lo peor más que los otros reyes y se casó con Jezabel, una mujer que era una bruja, una hechicera, que Dios la reprenda. Con su sangre bendita. Y por esa apostasía vino una sequía física a la tierra de Israel. Y vemos que el profeta Elías, en Primera de Reyes 17:1, le profetiza sobre esta sequía, que duró poco más de 3 años. Y había sido por la apostasía de Acab. Si lo llevamos a un sentido espiritual, bendito sea el nombre de Dios, muchas veces hay sequía en nuestra vida por apostasía. Es imposible que Dios te abandone. Él ha prometido estar contigo siempre. Amén, sí. Él ha prometido estar conmigo siempre. Pero ¿por qué a veces hay sequía en nuestra vida? Si Él ha prometido estar con nosotros, es porque el problema es de nosotros. Acab dejó entrar la idolatría. No le puso un freno a la idolatría. Es más, hizo más peor que los demás reyes. Elías le profetiza que va a venir una sequía por palabra de Jehová a la tierra de Israel. Hubo peste, hubo hambre, hubo sequía, escasez de alimento, de agua. Se secaron los arroyos por cerca de 3 años, un poco más. Si lo llevamos a un sentido espiritual, muchas congregaciones están secas del espíritu porque han dejado entrar la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es dejar el verdadero camino de Cristo y seguir fábulas de hombre, seguir doctrinas de demonio, que Dios lo reprenda. Y hay sequía espiritual, entra la incredulidad, no se crea el poder sobrenatural del Espíritu, no se crea a las armas del Espíritu, no se crea el bautismo del Espíritu Santo, no se crea los milagros, no se crea a los dones del Espíritu, no se crean los ministerios, no se crea nada. Y muchos creen que la Biblia es como jugar al puzzle, y no es así. Es la palabra de Dios. Sí, Señor. Es la palabra del Todopoderoso. Y cuando la creemos hay poder. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas congregaciones están secas del Espíritu porque han dejado entrar la apostasía y han quitado a Cristo del trono. Han quitado a Cristo del corazón. Han quitado a Cristo del altar. Sí. Y están como el rey Acab. No pueden haber tiempos de refrigerio si hay apostasía. No pueden venir la restauración plena para tu vida si hay apostasía en tu vida, si hay apostasía en mi vida. Si no hay arrepentimiento, si no hay convertimiento, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Gloria al Señor. ¿Cómo quieres tener un crecimiento espiritual? Si no hay arrepentimiento, ¿cómo quieres ver la mano de Dios? ¿Cómo quieres ver esa nube, esa lluvia? Tristemente hay apostasía en muchos lugares. Donde está el Espíritu de Dios hay bendición. Amén. Estoy hablando de la bendición espiritual. Sí, Señor. Dejando de lado lo material y todo eso, porque hay cosas mayores que lo material, es lo espiritual. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Acab dejó entrar la apostasía y vino la sequía. Por 3 años padeció el reino del norte. Entonces, de esta manera, en un sentido espiritual, viene la sequía a muchas congregaciones, pues los líderes han dejado entrar la apostasía y la rebelión contra la palabra de Dios, porque Acab era rebelde. Los judíos habían sido rebeldes contra Dios. Y aquel que no viene a Cristo es un rebelde. Amén. Aunque suene fuerte, aunque sea buena persona, aunque tenga buenas intenciones, aunque sea un buen muchacho, buena muchacha. Si no viene a Cristo, estás en rebelión contra Dios. Y peor aún, si conoces la verdad, estás como Acab, rebelde contra Dios, apóstata. Vino sequía. ¿Cuándo volvió la sequía
¿Cuándo se fue la sequía, mejor dicho? Después de 3 años, cuando hubo una feroz batalla entre 450 profetas de Baal y Elías. Entonces hubo una gran reunión del pueblo, resumiendo la escritura. Y Elías le dijo ya: ustedes adoran a Baal, Dios de la lluvia. Pues yo sé que Jehová es Dios de la lluvia, digámoslo así. Si ustedes decidan, dejen de claudicar. O se quedan con Baal, o se quedan con Jehová. Pero dejen de claudicar en 2 pensamientos. Conocemos la historia, que al final el Señor le da la victoria a Elías y quema el holocausto, y los profetas de Baal son muertos, son degollados. Y recién cuando el pueblo dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Cuando el pueblo se volvió de la apostasía, ¿qué vino? Vino la lluvia. Pero fue después, cuando ellos se volvieron de la apostasía. Aunque duró poco, porque después Jezabel persiguió a Elías. Pero podemos ver nosotros cuando el pueblo que conoce a Dios se vuelve del mal camino. Hay lluvia de bendición, hay restauración, hay refrigerio para nuestra vida, hay sanidad, hay convertimiento, hay prosperidad espiritual, hay un crecimiento espiritual, porque dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, porque nos apartamos del pecado, nos apartamos de la maldad. Entonces la lluvia, en los refrigerios, en los tiempos de Elías vino cuando el pueblo dejó a Baal y se convirtió nuevamente a Jehová. Reconocieron que Jehová es el Dios verdadero, y en este tiempo Jehová Dios ha dejado a su Hijo Jesucristo. Amén. Para que todo aquel que en él crea, dice su palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, Señor. Entonces en esta tarde la oportunidad es para ti que estás escuchando. Gloria al Señor, hay poder. La oportunidad es para ti que quizás caminaste en el Evangelio. Dios tiene poder para restaurarte, para sacarte de esa sequía espiritual, para que sobre tu vida venga tiempos de refrigerio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria. De esta manera, de esta misma manera, la lluvia espiritual, el refrigerio de Dios, vuelve a nosotros cuando nos volvemos a Cristo con todo nuestro corazón. Es lo que Dios está pidiendo. Él está pidiendo esto de la humanidad entera, que se vuelvan a Él, que le reconozcan, que no importa la vida que has tenido hasta este momento. Cristo tiene poder para perdonarte, para limpiarte de tus pecados, para salvar tu vida. Porque déjame decirte que tras de todo esto vienen juicios para el mundo entero. Vienen juicios. Sí, Señor. Y el Señor quiere rescatar a la humanidad de esos juicios. Para eso hay que aceptar a Cristo, Amén. para que Él restaure tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando Gloria al Señor. delante de la presencia del Señor. Dios tiene poder Amén. para deshacer las obras de las tinieblas. Gloria al Señor. Vamos a estar orando delante de la presencia del Señor. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, Sí, Señor. en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Dios mío. Gracias te damos, Cristo. Gloria, alabanza. Creemos que tú tienes poder para restaurar al ser humano, Dios mío. Tú tienes poder para restaurar la vida caída. En esta tarde te pido, Dios amado, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú seas tocando las vidas, Dios mío. Sea usted restaurando, Padre Celestial, a cada alma que ha escuchado este mensaje, Dios mío. Llénale de poder, Dios amado. Llénale, Dios amado, Padre Celestial, de tu Espíritu Santo, Dios mío. Lávale, Dios mío, de sus pecados, Padre Celestial. Perdona su vida, Dios amado.
Inscribe el nombre, Dios mío, de esas personas en tu libro, Dios amado. Oramos por aquellos, Dios bendito, que no te conocen, Dios amado. Solo tú tienes poder para restaurar su vida, Dios mío. Como lo hiciste con nosotros, Padre Celestial. Clamamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo, para que tú seas libertando esa vida, Dios mío. La sangre de Cristo tiene poder, Padre Celestial. Oramos por los pecadores, Dios mío, para que puedan conocerte, Dios amado. El único que puede restaurar el alma caída es tu Espíritu Santo, es el poder del Evangelio. Oramos por ello, Dios mío, para que acepten, Dios mío, tu palabra, Dios mío, en tu tiempo, Padre Celestial. Lo creemos en esta tarde. Gracias te damos, Dios mío. Gracias, Padre Celestial. Bendiga las almas, Dios mío. Bendiga a cada oyente. Liberte a aquellos que están cautivos, Dios amado, por las tinieblas y por el pecado. En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de su sangre, proclamamos liberación. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Queremos al poder de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo creemos y lo dejamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga en esta tarde. Dios le guarde. Gracias, Señor. Anhelamos siempre que esta palabra tenga cabida en el corazón de las personas. Gloria, sí. Creemos que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Amén. Que Dios le bendiga en esta tarde. Dios bendiga a cada alma, a cada persona que se ha conectado en Facebook. Dios le fortalezca, Dios le bendiga. Anhelando siempre que el Señor Jesucristo sea con su vida y sea restaurándole y sea fortaleciéndole en medio de estos tiempos. Que Dios le bendiga. Gracias, Señor. Y a tu canal de YouTube también. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios también bendiga a nuestros hermanos en YouTube. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.